Gracias, presidente. Gracias a los funcionarios por haber venido a esta reunión de la comisión. La verdad que es muy valioso. Creo que entre todo lo que estamos escuchando, me animo a decir que hay un consenso sobre 2 puntos. Eran necesarias reformas, o siguen siendo necesarias reformas dentro de las fuerzas de seguridad. Y hay dudas, hay preocupaciones y hay consultas sobre cómo se están dando estas reformas a través de decreto. Comparto muchas de las afirmaciones o de las consultas que se hicieron que me resultan interesantes. Otra que creo que a muchos argentinos nos tienen sin cuidado, menciono brevemente uno, se hablaba de lo que opinan los organismos internacionales o diversos organismos de otros países sobre lo que sucede en Argentina con los derechos humanos. Pero ¿por qué me tiene y a muchos nos tienen sin cuidado? Porque el ejemplo más reciente de avasallamiento de derechos humanos en Argentina no fue lo que sucedió durante la última dictadura militar. Hubieron 2. Primero, el que sucedió durante la cuarentena, que tuvimos gran cantidad de avasallamiento de derechos humanos, y el segundo, el que sucede actualmente en la provincia de Misiones. Me gustaría que no se vayan y que se queden a escuchar lo que sucede en Misiones si les interesa la seguridad ciudadana. Veo que a los que se retiran no. Pero ¿por qué digo esto? Porque esos también fueron y son claros ejemplos de avasallamientos de derechos humanos, detenciones ilegales, se reprimió gente desaparecida, gente que ha sido encontrada muerta en dudosas circunstancias, más recientemente en Misiones, la detención de gente que bajo ningún concepto debería haber estado detenida. A nosotros nos tocó también en Tierra Fuego durante la cuarentena. Teníamos candidatos de nuestro espacio político que fueron detenidos con excusas nunca claras, forzados a ir a una comisaría, y eso quedó tapado. Entonces, hubo avasallamiento de derechos humanos más recientes y estos organismos ahí no se expidieron. Entonces, perdón, es como que la opinión de los extranjeros cuando les conviene nomás no nos interesa, y creo que sí, si queremos discutir seriamente el avasallamiento de derechos humanos, tenemos que hablar de todo lo que sucedió en Argentina, no solo de lo que sucedió durante la última dictadura militar. Ahora, se hablaba de la diferencia entre la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Yo creo que a la gran parte de la sociedad podría resumir que la principal política de seguridad ciudadana es bajar la inseguridad y bajar los delitos, cosa que está sucediendo durante este gobierno. O sea, ¿qué mayor política de seguridad ciudadana hay que haya menos inseguridad, menos delitos, menos homicidio, cosa que actualmente estamos viendo, sobre todo en provincias en donde se ha logrado trabajar en conjunto con fuerzas de seguridad nacionales y en las que todavía no se logra, se nota que hace falta ese trabajo consensuado. Entonces sí creo que la política de seguridad ciudadana, cualquiera que sea, tiene que tener como norte bajar la inseguridad, bajar los delitos, bajar los homicidios, que el ciudadano se sienta más seguro, cosa que hoy está sucediendo en la Argentina. Entonces no es verdad que no hay una política de seguridad ciudadana en este gobierno. Y con respecto a que son necesarias reformas, y que, como dijeron, ojalá se hubieran enviado al Congreso y ese era el camino, yo me atrevo a dudar que al menos la Cámara de Diputados, a la cual pertenezco y conozco, ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado, porque tuvimos proyectos que apuntaban a reformar la condición actual para que tengamos más seguridad y menos inseguridad, insisto que ese es para mí el resumen de lo que es la política de seguridad ciudadana, que cuando las discutimos no hubo ningún consenso. Cuando se discutió la ley antimafias, no hubo consenso entre oficialismo y oposición. Cuando se discutió la reiterancia, no hubo consenso. Cuando se discutieron cosas hasta como el registro de datos genéticos de quienes habían cometido delitos, tampoco hubo consenso. Entonces, me encantaría que se repitiera el consenso de cuando se creó la PCA o se mencionaba lo demás. Me encantaría que existiera ese clima en el Congreso de la Nación, pero no existió en este año y medio. Entonces, yo me atrevo a dudar que si hay un proyecto de ley mediante los mecanismos que acá se solicitan, va a existir ese consenso para discutirlo. Como diputado del oficialismo, estoy más que abierto a que se envíen nuevamente los proyectos de la reforma que consideran necesarias desde la oposición y que lo podamos discutir en ese ámbito. Dudo que haya consenso para discutirlo, entonces, frente a esto, si estamos todos de acuerdo de que hay reformas que son necesarias, de que la seguridad ciudadana tiene que apuntar a dar facultades para que haya menos inseguridad, menos delito, no le echemos la culpa al Ejecutivo de la falta de consenso, porque al menos en la Cámara de Diputados no lo hemos visto hasta ahora. Nuevamente agradezco la visita de los funcionarios. Sí, por ahí, por falta de tiempo, hay un tema que hubiera estado interesante tratarlo, que es el control externo, en el decreto que trata sobre la PCA, el 456. Si es posible,
sugiero a esta comisión que podamos invitar a autoridades de la PCA, particularmente el doctor Laguian, que está en la Dirección de Prevención, Investigación y Control Externo, la doctora Delgado, que está en la Defensoría del Control Externo, y de la Dirección de Control Policial Externo a Cornelia Schmidt-Lirman, para que puedan venir a esta comisión y exponer sobre esto, porque me parece sumamente interesante y quizás hoy no nos quedó el tiempo para hacerlo. Gracias, diputado. Ahí tomamos nota en Secretaría. Tiene la palabra.